Hola, yo soy Luis Amayoa y en esta ocasión les mostraré cómo hacer el experimento del consomé. Para esto necesitaremos tres recipientes o tres vasos como utilizamos en esta ocasión y nuestro soluto que será el consomé de pollo. Para esto primero hervimos el agua y al obtener una temperatura de 90 grados centígrados la retiramos y rápidamente la vertimos en nuestro vaso medidor para luego pasarlo a los distintos vasos para no perder o no tener un cambio drástico de temperatura y poder realizar el experimento con datos exactos. Luego, luego al tener nuestros tres vasos, vertimos el consomé. En esta ocasión usamos un vaso sin agitar, que sería el de menos concentración de soluto, con 5 gramos de consomé, y dos con agitar o con mezcla, con 10 y 15 gramos respectivamente. Luego de haber estado en constante agitación y mezcla, podemos observar los distintos cambios que se pueden obtener después de la mezcla de 1 minuto, y vamos a observar la concentración del consomé en cada solución, el cambio de color y la concentración del soluto en la superficie. Hoy estaremos haciendo el problema 2 de agua con sal, y por el momento ya hemos calentado el agua a 60 grados para el inciso A, y ya le eché los 5 gramos de sal. Entonces ahora vamos a esperar 5 minutos, luego 10 minutos, luego 15, luego 20, y vamos a repetir el proceso pero con 90 grados. Ya han pasado 5 minutos y ha bajado aproximadamente 5 grados centígrados. Ya han pasado 10 minutos desde el inciso A 1 y ya bajaron otros 5 grados, es decir que en total ya bajaron 10 grados. Ya lleva 15 minutos el primer inciso con 60 grados centígrados y ya ha reducido en 15 grados, es decir a 5 grados por minuto. En estos últimos 5 minutos redujo menos de temperatura, redujo más o menos 3 grados, y eso es todo para el inciso A con 60 grados. Este es el problema 3, inciso A, en el cual nos piden 5 gramos de azúcar en agua a temperatura de 60 grados y agua a temperatura de 90 grados. La temperatura luego de 5 minutos de la taza de 60 grados es de 50 y de la taza de 90 es de 54. Luego de 15 minutos del inciso A con 5 gramos de azúcar, se puede ver que la temperatura es de 60 grados a 41.3, de 90 a 43 grados. Luego de 20 minutos transcurridos en el inciso A del problema 3 con 5 gramos de azúcar, podemos ver cómo la temperatura disminuye y disminuye para poder llegar nuevamente a la temperatura ambiente. Bueno, ahora que ya vimos cómo fue el proceso de los experimentos, pasaremos a explicar los resultados obtenidos en cada uno de ellos. Para ello se realizó una tabla por experimento en donde se anotaron los datos obtenidos. En el primer experimento únicamente fue necesario anotar las observaciones de cada uno de los casos, como se puede observar en pantalla. En el caso de los experimentos 2 y 3 se utilizó la misma tabla, que presenta observaciones y la temperatura que iba adquiriendo la solución con el pasar del tiempo. Una vez presentadas las tablas de resultados, voy a presentar los cálculos químicos que se realizaron en los problemas 2 y 3. En estos problemas tuvimos que realizar el cálculo de algunas magnitudes químicas, las cuales son porcentaje en masa del soluto, porcentaje en volumen del soluto, molaridad y molalidad. En el caso del porcentaje en masa, la ecuación utilizada fue masa del soluto dividido entre masa de la solución, todo esto multiplicado por 100.
El proceso tuvo que repetirse 3 veces para las distintas concentraciones de soluto, siendo estas 5 gramos, 10 gramos y 20 gramos. Para el cálculo de volumen, la ecuación es la misma que la anterior, únicamente cambiando los valores de la masa por valores del volumen. Luego, en el caso de la molaridad, la ecuación utilizada fue moles de soluto dividido entre los litros de solución. Y finalmente, en el caso de la molaridad, la ecuación fue moles de soluto dividido entre kilogramos de solvente. Y como en todos los cálculos, fue necesario repetir el proceso para las 3 distintas concentraciones de soluto. Ahora pasaremos a los cálculos matemáticos realizados con los resultados obtenidos de los problemas 2 y 3 y sus respectivos experimentos. Lo primero a realizar fue la graficación de los datos de la temperatura en una gráfica de dispersión, quedando así una gráfica de temperatura versus tiempo con un decrecimiento exponencial. Asimismo, se realizó una proyección a futuro de la gráfica de 10 minutos. Luego, trabajamos en el modelo de enfriamiento de Newton, que lo podemos observar en pantalla, el cual nos sirvió para responder una serie de incisos donde tuvimos que aplicar los logaritmos, despejes, definición de variables y evaluación de funciones. Como podemos ver en pantalla, lo primero fue definir nuestras variables y calcular la constante k mediante el despeje y los logaritmos. Los siguientes incisos consistieron en definir nuestro modelo y evaluarlo para cierto tiempo. El ejemplo presentado fue únicamente uno de los 6 casos realizados, ya que se tuvo que repetir el mismo procedimiento para los 3 casos de los problemas 2 y 3, con las distintas concentraciones de soluto. Ahora, para ir finalizando este video, voy a presentar las conclusiones a las que llegamos. Respecto al primer problema, llegamos a la conclusión de que este primer experimento pudimos observar diferentes mezclas como resultado de distintos factores como la temperatura y la agitación. Este experimento es un claro ejemplo de las mezclas y soluciones, y durante el proceso pudimos identificar mezclas saturadas, insaturadas y sobresaturadas, y algunos factores como el soluto, disolvente y los factores de la solubilidad. En conclusión, este primer experimento consistía en los distintos tipos de soluciones y sus factores, y cómo esta información se aplica a situaciones cotidianas como una receta. Ahora, respecto a los problemas 2 y 3, llegamos a la conclusión de que la cantidad de soluto que se encuentra en la solución es un factor importante en la disminución de la temperatura. En el caso de la sal, mientras más sal había, más rápido se enfriaba, y en el caso del azúcar, mientras más azúcar había, más lento se enfriaba. Además, los resultados de estos 2 problemas nos sirvieron para realizar cálculos matemáticos y químicos, como la graficación de las distintas temperaturas y su disminución, y cálculos químicos como la molaridad y molalidad. Ahora, la conclusión general de todo este primer proyecto es que en los 3 experimentos realizados pudimos observar y poner en práctica muchos de los temas de química, biología y matemática que estudiamos con anterioridad. Además, tuvimos la oportunidad de profundizar en aquellas cosas que no ven nuestros ojos en las soluciones, como lo pueden ser los cambios de temperatura y aquellos factores que afectan tanto a la concentración de una solución como a la solubilidad del soluto. Así que, en general, estos experimentos nos sirvieron para aplicar temas de química y poder realizar cálculos matemáticos con los temas que estamos viendo actualmente. Gracias. Muchas gracias, afición. Este es para vosotros. ¡Sí!